Cordial saludo, apreciados estudiantes. Les habla Claudia Marín, la directora del curso. La intención de este video es que tengamos una explicación general de la segunda actividad de la unidad 1, que es de tipo colaborativo. Es una actividad que, según la agenda del curso, inició el día de hoy, jueves 20 de septiembre, y finaliza jueves 18 de octubre, es decir, que más o menos tenemos un mes para realizarla. La actividad de forma general será el estudio de procesos en el cual la producción final sea un fluido, y para eso vamos a tocar los subtemas de lo que son los procesos, los tipos de procesos, las operaciones unitarias y los diagramas de flujo de proceso. Esta actividad se divide en dos partes, una individual y una colaborativa. Por ahora nos vamos a enfocar en explicar solamente la individual, después se creará el material respectivo para explicar la parte colaborativa. En primera instancia, el estudiante, al ingresar al foro, debe escoger y hacer pública, por medio de un mensaje en el foro, el proceso industrial que ha escogido, teniendo en cuenta que hay 5 opciones, que son todas en la producción de un fluido, ya sea etanol, vino, cerveza, biodiesel o ácido acético. Sin embargo, bien como dice el paso 1, el estudiante debe publicar un mensaje en el foro socializando el proceso seleccionado para que de esta forma no se presenten repeticiones. El segundo paso entonces será dar respuesta a 4 preguntas, todas enfocadas al proceso que escogió. En primera instancia es identificar y justificar bajo qué tipo de proceso trabaja el que usted escogió, teniendo en cuenta que se puede clasificar en continuo, discontinuo o intermitente, que hizo parte de los temas que se estudió en la fase 1. Una vez usted identifique el tipo de proceso bajo la cual opera el que usted escogió, debe justificar su respuesta. Es decir, si usted clasifica la producción del vino, por ejemplo, como un proceso discontinuo, debe dar las razones por las cuales el vino entonces opera en un proceso discontinuo. La segunda pregunta será elaborar 2 tablas donde se indique y se diferencie la materia prima que se necesita para que su proceso marche y se obtenga el producto de interés. Digo 2 tablas es para que se diferencie las materias que se consideran primarias y secundarias, y de esta forma entonces se tenga en cuenta y se identifique completamente todo en cuanto a materia prima se requiere para poner en marcha el proceso. Tener en cuenta que esto se debe hacer en forma de tabla y distinguir por medio de su respectivo título cuál es la materia principal y cuál es la materia secundaria. La tercera pregunta: ¿qué operaciones unitarias se utilizan en su planta? Y defina cada una de las operaciones unitarias identificadas. Este fue, digamos, el segundo tema de estudio en la fase 1. Aquí es donde usted ya debe estudiar de forma detenida y muy minuciosamente el proceso que escogió, desde el inicio hasta el final, donde identificará las operaciones unitarias de las cuales se hace uso y en las cuales actúan las materias primas para irlas transformando hasta llegar al producto de interés. Usted ya tiene conocimiento de lo que es las operaciones unitarias y ejemplos de operaciones unitarias, donde por ejemplo sabe que la convección, la radiación, la destilación, la centrifugación son ejemplos de operaciones unitarias. Aquí entonces usted, en el momento de que esté estudiando su proceso, como lo está estudiando de una manera lógica y ordenada, es decir, el paso a paso desde el inicio hasta el final, entonces usted debe ir identificando qué operaciones unitarias se necesitan. Y a la misma vez, en este punto 3, que identifica las operaciones unitarias, debe dar una explicación general de lo que consiste cada una de ellas.
Ojo porque la explicación es general, no es con base al proceso que usted escogió, sino que es general. Por ejemplo, digamos que para la producción de la cerveza se necesita la operación unitaria que se llama destilación. Entonces, destilación es la operación unitaria que usted identificó. Ahora explique brevemente qué es una destilación. Entonces la destilación es la separación de dos masas por medio de los puntos de ebullición, pero si bien eso es una explicación general. ¿Por qué? Porque, y asimismo va a explicar cada una de las materias primas que usted identifique en el proceso que estudió. En la pregunta 4, ya usted sí va a entrar en detalles en cuanto a las operaciones unitarias que identificó en el punto 3. Y él dice, explique la transformación física o química que sufre la materia prima en cada operación unitaria. Si usted identificó la destilación como operación unitaria necesaria en su proceso, ya sabe de forma general en qué consiste la destilación, ahora debe explicarla con base al proceso que escogió. Es decir, ¿qué ocurre exactamente en la destilación en su proceso? ¿Qué materias primas interactúan o tienen que estar presentes en la destilación y qué transformación física o química ocurre solamente en esa operación unitaria? Para que de esta forma, una vez terminada la pregunta 4, usted ya tiene, uno, identificado su proceso como continuo, discontinuo o intermitente, sabe las materias principales y secundarias que se requieren, ha identificado las operaciones unitarias y las ha explicado una por una de la transformación que ocurre de manera lógica y ordenada hasta que se tenga entonces el producto de interés. Esta pregunta 4 se considera entonces la explicación completa, detallada y minuciosa del proceso que usted escogió. Pues me está diciendo el paso a paso de lo que ocurre en su proceso hasta tener el producto final. Por lo tanto, esta pregunta 4 es necesario que sea elaborada primero identificando de forma completa las operaciones unitarias. No me puede quedar ninguna por fuera, porque en la manera que me quede por fuera la explicación de mi proceso queda incompleta. Y segundo, debo tener presente de forma general la definición de cada operación unitaria para después explicarla de forma detallada en la pregunta 4. Una vez completo la respuesta de las 4 preguntas, voy a realizar el diagrama de flujo de proceso del que yo escogí. El diagrama de flujo de proceso es una representación gráfica de todas las 4 preguntas anteriores que yo respondí y hace parte de la documentación que debe tener todo proceso industrial. Ese diagrama de flujo de proceso debe tener información como los nombres de los equipos que se necesitan para el proceso que usted está estudiando, los nombres de cada una de las materias primas que usted identificó en la pregunta 2 e indicar las variables que se necesitan controlar, como por ejemplo lo son la temperatura, los tiempos, las concentraciones, los pHs, es decir, todo aquel proceso que requiere de una variable la cual debe tener una magnitud específica. Este diagrama de flujo de proceso se debe elaborar en un programa especializado para ello, lo cual la guía sugiere programas gratuitos y de uso online como son el Microsoft Visio, el eDraw o el SmartDraw. Con esto, con la realización de este diagrama de flujo de proceso, quedará terminada el trabajo individual y se podrá dar inicio al trabajo colaborativo. Sin embargo, este material solamente me he enfocado en explicar el tema individual o el trabajo individual
Más adelante colgaré información de cómo realizar el diagrama de flujo de proceso, es decir, el paso 3 individual, lo voy a detallar un poco más, les voy a dar información de apoyo y por último crearé un material entonces para explicar el trabajo colaborativo. Por ahora la intención de este material de apoyo es la explicación de las 4 preguntas que deben ser desarrolladas de acuerdo a la lección que usted realizó del proceso industrial de fluidos, teniendo en cuenta las 5 opciones que hay. Espero entonces este material les sea de ayuda y estaré atenta a los aportes que ustedes realicen en el foro para realizar la respectiva retroalimentación. Gracias.